Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Iniciando, iba a decir nuevo mes, pero el viernes ya estuvimos en mayo con toda la gente, con un equipo muy completo hoy día en Buenos Aires. Estamos en la capital del Ecuador, estamos en Guayaquil, todos aquí listos para conversar y usted en casa también listo para poder escuchar todo lo que este selecto grupo de DirecTV Sports va a charlar y va a conversar con el señor Francisco Egas, a quien también, una vez más, ofrezco las disculpas del caso, pues no sé si llamarle presidente de la federación o no presidente de la federación. Nadie sabe realmente cuál es la situación legal acá. Todo el mundo está confundido, nadie lo entiende. Así que hoy hay mucho que conversar con usted, hay mucho que preguntarle, señor Egas, después de todo lo que se escuchó el último viernes, donde fue más o menos como Alfaro, como lo arrastraron sin que usted pueda defenderse, porque no estaba allá. Pero creo que es importante que usted primero dé algún tipo de introducción a algo que quiera o deba decir para luego junto a Sebastián, Roberto, José Carlos, Mariel y quien le habla también empezar a conversar con el señor Francisco Egas. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos, Mariela, Roberto, Sebastián, José Carlos. Un gusto saludarlos y primero que nada hacer la aclaración de que he pedido este espacio porque creo que primero es un panel de periodistas muy serios, de periodistas muy objetivos y porque creo que es hora ya de terminar con la especulación de una vez por todas, ¿no? El día viernes pasado y desde el 24 de abril se vienen diciendo una serie de infamias y como decía Goebbels, ¿no? Las infamias dichas 100 veces se vuelven verdad. Entonces creo que es hora de parar con todo eso, es hora de parar con las especulaciones alrededor de ciertos temas. Yo creo que hasta ahora me he mantenido más o menos en silencio porque por momentos a veces el tener la conciencia tranquila le hace a uno no querer contestar todas estas cosas, pero creo que es hora de que el país conozca la verdad de todo esto y saque sus propias conclusiones de lo que yo les puedo decir. Entonces, gracias a ustedes por el espacio. Como decía, desde el día 24 de abril se viene repitiendo varias infamias con respecto a nuestra gestión en la ecuatoriana de fútbol. Seguramente la primera de ellas tiene que ver con el famoso salario de Jordi Cruyff. Yo digo que en esto es curioso porque parece que primero dictaron una resolución cortándome la cabeza y después salieron a buscar las pruebas, ¿no? En el primer oficio hablaban de 6 millones, después hablaban de 5.6 millones, no saben cómo mismo es, cuánto mismo son los impuestos, no saben exactamente de qué hablan y de qué acusar. Primero quiero instalar una cosa en la cabeza de todo el Ecuador. No estamos hablando solo de un cuerpo técnico, estamos hablando de la construcción de una secretaría deportiva para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El cuerpo técnico es una cosa, son 6 profesionales del cuerpo técnico, 6, no 3. Antes teníamos 3, hoy tenemos un cuerpo técnico de 6 personas. Pero por otro lado viene una secretaría técnica, y una secretaría técnica nada tiene que ver con Cruyff ni con la selección mayor, es una secretaría técnica que la comanda uno de los mejores directores deportivos del mundo, y que viene distribuida y viene a trabajar con todos nuestros entrenadores, con todas nuestras categorías, fútbol masculino, fútbol femenino. Entonces, toda esa mentira de que Cruyff gana 6 millones de dólares, me parece que eso es lo que tenemos que atacar. Ustedes verán en pantalla que tenemos primero el documento que emitieron ellos, hablando de un total de 6 millones de dólares. Después, para el Congreso ya lo revisaron, hicieron algún otro cálculo antojadizo, donde llegaban a una cifra de 5.6 millones de dólares. Lo real es que el cuerpo técnico, si nosotros sumamos, y les voy a dar varias opciones de cómo poner esto. Si sumamos a Cruyff más Cordón, el valor, incluido impuestos, es de 4.300.000 dólares. Diciendo que, y ustedes coincidirán conmigo, que en el fútbol, y más cuando uno trae extranjeros, generalmente el hábito y lo habitual es hablar siempre de valores netos. Pero bueno, vamos a hablar también de impuestos. Entonces, Cruyff más Cordón ganan 4.3 millones de dólares, incluido impuestos. Si nos queremos ir a un valor de esos dos profesionales sin impuestos,
estamos hablando de que Cruyff más Cordón sin impuestos son 2.270 del contrato de Cruyff. Ojo, el contrato de Cruyff incluye a uno de sus asistentes, ¿no? A su primer asistente, que es el de valor más alto. Pero 2 millones. Y Jordi le paga, y él decide pagar. Jordi le paga a él, sí. Y está claro en el contrato. Es más, ustedes ahí les he enviado un slide donde ustedes tienen el apartado del contrato donde dice que Cruyff se hace cargo del pago de su primer asistente. Entonces, entre los dos ganan $2.270.000. Antonio Cordón gana $1.5 millones. Estamos hablando de que entre todos ellos ganan $3.77 millones. Ese es el valor neto de los dos contratos. Ahora, quieren sumarle el valor neto de sus asistentes, son $600.000 más. Entonces, estamos hablando de que el valor neto de todos los profesionales son $4.3 millones, enmarcado dentro de lo que dicen los señores. Ahí ustedes pueden ver el acta de la reunión de directorio donde yo digo que el valor aproximado va a ser de entre 4 y 5 millones de dólares. Vuelvo y repito, no para un cuerpo técnico, para un cuerpo técnico y una directoría deportiva que es la cabeza del proyecto deportivo. Ahí digo, entre 4 o 5 millones de dólares. Arranca el señor Mantilla que dice, no se hable más, presidente, contratemos entonces a Cruyff. Alguien o la secretaria pregunta unánime, el señor Galarza, que lo oí con ustedes, dice unánime, y se procede a sentar en el acta la autorización del directorio para contratar el cuerpo técnico entre 4 y 5 millones de dólares. El valor más alto que podemos prever es de 5.2 millones de dólares, que son todos los profesionales que hemos traído, incluido la proyección de impuestos. Me parece que $200.000 afuera de una proyección aproximada que autoriza el directorio no es un valor como para descabezar al presidente ni para armar un congreso extraordinario y decirle al país que el presidente mintió, que el presidente dijo mentiras, que el presidente engañó, que el presidente le dijo a este país otra cosa y bla, bla, ni que puse en riesgo las finanzas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Cuando uno presupuesta, hace eso, presupuesta. Cuando nosotros en enero presupuestábamos el cuerpo técnico, no teníamos información exacta de cuánto iba a terminar costando en el momento que ya hace uno las minucias, ¿no? Los contratos individualizados. Y no señor Egas, disculpe, todos sí. Estos papeles oficiales y documentos, ¿dónde están? El contrato oficial, que al final del día es lo que alguien tiene que ver para decir, ahí está el valor, porque al final del día tenemos un PowerPoint y tenemos un acta. Pero el contrato oficial lo tienen ustedes, y sé que hay confidencialidad. El contrato oficial permanece en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo que pasa es que arriesgamos. De hecho, yo mostrándoles lo poco que les estoy mostrando ahora, fragmentos del contrato, que es fragmentos del contrato. Están escrito, rompiendo la cláusula. Estoy rompiendo la cláusula de confidencialidad. Por eso yo creo que ya más rota que lo que está es difícil que esté, después de haber dicho que son 5, que son 6, que son 7, que se ha jugado muchísimo con esas cifras. Pero el contrato está en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo tiene el secretario general bajo cláusula de confidencialidad, y si es que nosotros, alguno de los afiliados, alguno de los equipos desea ver el contrato, pues tenemos que hacer una cita donde le mostremos el contrato, donde nos firme una cláusula de confidencialidad y donde le mostremos el contrato y no se pueda sacar una copia ni tomar una foto. Tengo que decirlo con mucha tristeza. El gran problema es que en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol la información se escapa primero que de ningún lado. Entonces, hemos tenido que tener mucho cuidado con la información que presentamos ahí, porque es de donde primero se escapa. Yo recuerdo que esa misma acta o esa misma sesión de directorio, donde hablamos de los 4 y 5 millones y de Cruyff, y etcétera, etcétera, vino precedida o vino después un reportaje del diario El Comercio donde con pelos y señales detallaba lo que dijo el presidente, lo que dijo el miembro. Entonces, es muy delicado ese tema. Entonces, como les digo, fue aprobada en un valor aproximado de entre 4 y 5 millones por unanimidad, por los directores que ahora se quejan del tema. No hay 6 millones, no hay más, no hay mentira al país, no hay engaño, no hay nada más. Y si ustedes lo quieren confirmar, en algún momento ustedes hablan con los profesionales en cuestión, si es que ellos quieren revelar desde su lado también los datos, lo pueden hacer.
Nosotros no tenemos ningún interés en pagar más de lo que se dice. Y como digo, nuevamente, instalemos dentro del país un tema. El cuerpo técnico es una cosa. El cuerpo técnico cuesta $2.800.000 valor neto. 2.870.000, incluido todos sus asistentes. Eso lo deja parado como el séptimo cuerpo técnico en valor en Sudamérica. Es decir, hay 6 técnicos en Sudamérica que ganan más que nuestro cuerpo técnico. Lo que sí es pionero Ecuador es en el tema de la directoría deportiva, que de hecho ya hay países que lo quieren replicar. Tenemos uno de los mejores directores deportivos, es una inversión importante que además se distribuye en todas las categorías. Por eso a la gente que no sabe de esto o que quiere mirarlo muy rápido, se le complica encontrar las cosas en los presupuestos, incluso porque está dividido en todas las categorías a las cuales Antonio Cordón y su secretaría técnica van a atender. Entonces, eso el primer dato. No sé si quieren parar ahí. Francisco, no, yo pregunto, ¿por qué puede estar confundido todo un directorio sobre valores? O sea, aquí hay la versión suya con los valores, lo que dicen ellos con los valores, pero yo no quiero hablar solo. Tenemos todos nuestros compañeros aquí. Sebastián Decker, por favor, desde Buenos Aires, con tu primera pregunta, porque hay mucho y no tenemos tanto tiempo. Vamos a tratar de ser lo más conciso posible. Sebastián. Diego, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos, saludos para Francisco. Francisco, me quedo en esa reunión de directorio del 7 de enero. Está expuesto en actas que usted habla de 3.5 millones de dólares como dinero que ya tiene la federación para todo lo que tiene que ver con pagar el sector deportivo, y usted habla de que se podría, renegociando contratos con 3 marcas, levantar 1 millón más. ¿Cómo se planeaba, para comenzar, pasar de los 4.5 a lo que terminó llegando a la negociación? Y después, en esa misma reunión, es Carlos Galarza quien le pregunta a usted por la cláusula Barça. Y es el mismo Carlos Galarza que el 30 de marzo sale en una radio a decir que Ecuador no puede ser plato de segunda mesa. ¿Qué lo lleva, bajo su óptica, a Carlos Galarza a todo esto? Bueno, yo creo que a todos los directores persiguen algún otro objetivo con eso, ¿no? Yo lo que quiero demostrar aquí es que estaban informados, es que aprobaron todo, es que conocieron todo, incluso en algún acta que también la tenemos por ahí, Amílcar Mantilla felicita al presidente por la apertura que antes de él no había visto y no existía para tratar estos temas. Entonces, a ver, nosotros cuando decidimos apostar por la doble figura, es decir, porque yo lo digo, dentro de lo que nosotros habíamos proyectado para el año 2020, ya en el presupuesto de la federación teníamos 3.5 millones para disponer en el tema de cuerpo técnico. Entonces yo le hago la consulta al directorio y les digo, tenemos 3.5, hay esta posibilidad que era de traer un director deportivo de primerísimo nivel al país. Y tanto Francisco Egas como Michelle Deller nos comprometemos con el directorio a hacer la gestión comercial para cubrir ese valor adicional. Dentro de esto, Sebastián, teníamos ya terminado de renegociar el contrato con el Banco de Guayaquil por un 50% más del valor que teníamos en auspicio. Teníamos listo para cerrar un contrato con SmartFit, donde tenemos un canje y entrega de dinero por $800,000. Teníamos muy adelantado un tema con Coca-Cola, teníamos muy adelantado un tema con una casa de apuestas, teníamos muy adelantado. Entonces, yo por eso digo, si es que nosotros solo logramos las gestiones comerciales que estamos por terminar, ya solo ahí no necesitaremos más ayuda. Después vino el tema del cambio de estadio y el cambio de experiencia en el estadio. Nosotros teníamos calculado que eso nos iba a dejar entre 4 y 5 millones de dólares adicionales en el ciclo mundial. Entonces, nosotros no estábamos cometiendo irresponsabilidades. Nosotros sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. A un presidente no se lo puede juzgar por haber cambiado la idea a medio camino con autorización de su directorio en cuanto al presupuesto. Se lo puede juzgar si al final del ejercicio el alcance presupuestario dice que se extralimitó y que no fue capaz de financiar y endeudó a la institución. Sí, ahí lo entendería perfectamente. José Carlos. Francisco, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estos minutos. Y yo quiero aquí puntualizar para que las cosas queden desde su óptica y versión y los papeles que puedan sustentarlo bastante claro. A ver, costo total
lo que Jaime Estrada y su grupo dicen asciende a $6 millones, incluido un 5% de salidas de divisas, ¿cuánto, dice Francisco Egas, realmente es la inversión que iba a hacer la federación con Jordi Cruyff y todo concepto, Antonio Cordón y el resto de profesionales del fútbol? Sí, si incluimos todo, llegamos a $5.2 millones, José Carlos. 5.2 incluido todo, impuestos, okay, etcétera, etcétera. Okay. A ver, yo lo quiero decir claro. El ingeniero Estrada dijo aquí, y muy claro dijo, no conozco a Cruyff, recién lo voy a conocer. Pues Cruyff viene trabajando 3 meses en la casa de la selección, ha estado, si bien estuvo 3 semanas fuera, dando vueltas, conociendo a los jugadores y entrevistándose con los jugadores, y en esto algún rato discutiremos con el abogado Bonafont, que le he oído alguna otra versión de esto, pero y quizás es materia de otro programa empezar a discutir sobre dónde estuvo y qué hizo, pero vivía en la casa de la selección, entonces me parece que ha habido gente que se preocupaba más de los temas de la federación en Guayaquil y que no quería conocer el asunto deportivo. Ahora, ese 5.2, y disculpe que sea reiterativo, pero creo que es lo importante para que finalmente se conozca qué pasó. Ese 5.2 es objetivamente revisable en un contrato. Si mañana el fútbol ecuatoriano, a través de sus dirigentes, cualquiera sea de los respectivos, puede ir y darse cuenta de forma objetiva que es 5.2 y que mañana no va a ser 5.6, 5.7, 5.8. Sin ninguna duda, José Carlos. Como decía, cualquier dirigente puede solicitar ver el contrato. Nosotros lo que hacíamos o lo que hemos previsto para esto es hacer una cita, cuando se pueda, hacer una cita, que vengan, que miren el contrato, que lo tengan en sus manos un minuto, que no se permita sacarle fotos, que no se permita sacarle copias, pero que lo tengan y puedan constatar eso. Y la última, cerrando este ciclo. Al respecto de los valores de Congreso, porque esa fue otra de los postulados de Jaime Estrada y su grupo que sustenta un mal manejo suyo. ¿Qué se proyectó en Congreso y qué pudo cambiar al son de lo expuesto? Porque hablando de memoria, pues tengo los papeles acá, pero la verdad es que es más complicado hacerlo a través del Zoom y todo lo demás. Ahí decía, por ejemplo, que Jordi Cruyff iba a percibir 1.8 más algunos premios, etcétera, etcétera. Es decir, mañana cuando el fiscal vaya minuciosamente a revisar dólar a dólar o valor por valor en el presupuesto expuesto en el Congreso, tampoco habrá una variante con respecto a lo que usted nos está diciendo ahora del 5.2, todo concepto de Cruyff y compañía. No, ninguna duda. Lo hemos revisado y recontrarrevisado. A ver, es difícil proyectar un tema impuestos porque depende de un tema gastos también. Entonces es difícil proyectar. Con España existen acuerdos de doble tributación que se pueden aprovechar. Nosotros estamos haciendo un cálculo aproximado de lo que son las tablas de impuestos en el país para poder hacer esta aclaración, porque es ridículo todo lo que se está diciendo. Además, le digo de nuevo, que, José Carlos, usted está en el fútbol y es un periodista deportivo desde hace varios meses, desde hace varios años. Cuando usted escucha el salario de un jugador, cuando usted escucha el salario de un técnico, sobre todo extranjeros, en el fútbol lo común es hablar de valores netos. Siempre se habla de valores netos, porque es difícil proyectar un valor bruto. Eso ya solo lo hacen los contadores en los clubes al final. Pero haciendo un ensayo de los impuestos sin mayor deducción, etcétera, ese es el valor tope que podemos decir que la federación ha llegado, y me parece que está dentro de la aproximación que yo le presenté al directorio y que fue autorizado. Porque lo que dicen ellos es que el tope era 4 millones. Es lo ustedes que dicen. Tienen ustedes la copia del acta, Diego. Donde todos dijeron que estaba bien. Okay. Ahí está la copia del acta. Dice entre 4 y 5 millones. El uno dice, adelante pues presidente, no se hable más. Y el otro dice, unánime. Mariela, por favor, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Y siguiendo con este hilo de ideas de las resoluciones tomadas por el directorio, cuando usted estaba en funciones, ejerciendo presencial en el mismo como presidente de la federación, quiero remontarme al hecho de el famoso préstamo. Hay una hipoteca. Perdón, Mariela, no sé si la puedo llevar yo en orden, porque están todos los puntos en el camino. Quiero pasar al segundo punto. El segundo punto es el tema
de la reducción salarial de Jordi Cruyff a raíz de todo este lío. Ustedes pueden ver ahí nuevamente una comunicación del secretario general, otra vez. La mentira es que Francisco Egas le dijo al país que le había quitado el 70% del sueldo a Jordi Cruyff y que eso no era así. El directorio, el señor Galarza, hizo una consulta formal a la Secretaría General con fecha, me parece que fue 18 de abril. Nosotros contestamos, estamos hablando 6 días antes del famoso directorio, el secretario general contestó que a partir de marzo el cuerpo técnico iba a recibir un 65% menos de su sueldo. Ese 65% menos iba a hacer una negociación en marcha, saber cuánto iba a ser reducción, cuánto iba a ser reprogramación. La reprogramación, ¿por qué? Porque la Copa América del próximo año sí se va a dar. Es decir, los ingresos que dejamos de percibir este año por Copa América sí los vamos a percibir el próximo año. Y la reducción porque creo que encontramos tierra fértil en el cuerpo técnico y también en la directoría deportiva para ser sensibles. Si usted me dice y me apura cuánto, más o menos 1.2 millones de dólares es la mejora en flujo que iba a tener la federación de esta negociación. Ojo, se nos compara con países que han logrado y dicen han logrado 2 meses al 50% del cuerpo técnico. Si nosotros lográbamos 2 meses al 50% del cuerpo técnico, estábamos hablando más o menos de entre 450 y 500 mil dólares de beneficio para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Con esta negociación que hicimos nosotros y entendiendo que el flujo era nuestra primera prioridad, más que lo financiero, el flujo era nuestra primera prioridad, sin dejar de lado lo financiero, nosotros logramos una mejora del flujo de 1.2 millones de dólares. De ese valor, un buen porcentaje va a ser reducción. La mitad, por ahí, siempre será mejor que lo que ellos anuncian como otros países que nos han sacado ventaja en ese tema. Entonces, pero no quedó, Francisco, ¿no quedó estipulado en algún adendum al contrato principal esa reducción para que de todas maneras la federación se vea salvaguardada en sus derechos y no exista un posterior reclamo de que no se le ha pagado ese valor al cuerpo técnico? Mariela, nosotros tenemos una excelente relación con el cuerpo técnico. Acordamos ya que los meses que dure la pandemia, incluido marzo, ellos van a cobrar el 35% de su sueldo. ¿Qué hacemos con la diferencia? Eso es lo que falta sentar en un adendum y lo conocerán tan pronto esté listo. Francisco, pero no significa, pero no significa que se lo van a pagar después. Es lo claro, que es que eso más o menos sería encaminada a mi pregunta, porque si ya está un adendum consagrado, no existe ninguna posibilidad, obviamente también como se redacta este adendum, de que posteriormente sea nuevamente ingresado ese valor. Es que cuando tengamos un adendum conoceremos de ese 1.2 millones de dólares que la federación está poniendo a un lado, no digamos ahorrando, poniéndolo a un lado por un momento, ese 1.2 millones de dólares, y lo informamos así al director Galarza y al directorio, está en marcha la negociación para ver cuánto es realmente una reducción y cuánto es una reprogramación de flujos a los meses en los que vamos a tener la Copa América. Me animo a decir, por lo que hemos hablado, que eso más o menos van a ser equivalentes los dos valores, pero eso, como digo, cuando esté en un adendum, por supuesto lo va a conocer todo. Pregunta, ¿esta reducción fue informada y puesta en conocimiento del directorio para que el directorio sepa lo que se iba a realizar? Yo entiendo que por el tema de la pandemia de emergencia sanitaria ya se hizo imposible, pero a través, no sé, comunicación informal o algo correcto porque el directorio dice que no existe reducción, que lo que existe es una famosa reprogramación, pero que el próximo año esos valores van a ingresar al cuerpo técnico. Y Francisco, déjeme complementar la pregunta. Sí. Yo no soy ningún experto en valores, por lo tanto no voy a valorar si la operación me parece beneficiosa o no, de verdad. Ahora, de comunicación conozco un poco. Y el país entendió que ese 65% era una reducción. Y si el país general entiende algo, por lo menos de su parte hubo un error en comunicar lo que toda la colectividad dio por sentado. Jordi Cruyff, Antonio Cordón, iba a reducirse el 65% de sus sueldos. No, a ver, José Carlos, yo quiero ser muy claro. En las notas que di lo dije así como lo estoy diciendo ahora. Lo que pasa es que se generan titulares y los titulares en este país cada día tienen que ser más amarillos para que vendan más. Entonces, de lo que yo digo, agarran un pedazo y dicen, no, le bajaron el tanto el sueldo, o dice que le bajaron tanto el sueldo. Y de eso agarraron también los directores para decir, le está mintiendo al país.
Yo no tengo para qué mentirle al país. ¿Qué saco yo con mentirle al país? ¿Qué saco yo con decirle al país que le he quitado plata a Jordi Cruyff que no le he quitado? Es decir, nosotros estamos llevando esto no por titulares, no por prensa, no por promocionarnos. Estamos llevando esto porque estamos realmente preocupados por los flujos de la federación de aquí en más, ¿no? Roberto Francisco, Borafón, la pregunta que me quedó en el aire para que pase el abogado, Sí. la famosa hipoteca. La hipoteca No, pero podemos dice... pasar. Sí, yo sí creo que la Mariela, hipoteca, tenemos que hablar de eso. Deja que... Okay, lo vamos a tomar. perfecto, Sí, perfecto. Deja que venga ese es el Roberto. cuarto Porque, punto, sí. Sí, porque Muy la bien. hipoteca es clave, Roberto. Sí. Ok. Fui tocado con la nota de Jordi Cruyff y yo no puedo gambetear. Lo saludo al ingeniero Oias con todo respeto. Ingeniero, con todo respeto le voy a decir, yo estoy en el fútbol de toda mi vida. Yo fui parte del cuerpo técnico de Pacho Maturana, cuando Pacho Maturana era considerado los 5 mejores técnicos del mundo. Hace poco le rompieron el récord de toques de balón para llegar al gol, fue el Barcelona. Después tuve parte del cuerpo técnico de Bolillo Gómez. En ambos tengo escritos libros de cómo se movían y el diario vivir de ellos. Y al país le consta, el señor Jordi Cruyff, en este país donde la gente se muere de hambre y donde muere todo el mundo acá en esquina caminando, no puede ganar tanto dinero sin haber hecho un trabajo regular. No me vengan a mí a decir que el señor Jordi Cruyff ha estado al mando de la selección de Ecuador. Puede haber estado el señor Cordón desde la computadora. Yo he hablado con Ángel Mena, él lo llamó una vez, con el chico Gaibor del Emelec, también lo llamó, al arquero Independiente también lo llamó por teléfono. No hemos visto una práctica del señor Jordi Cruyff. Me va a decir, no hay práctica formal porque los clubes no quieren. Hay 4 laterales en este país, 4 laterales de nivel que con cualquiera de ellos pudo haber hecho entrenamiento. Este señor se habla de cifras como que si fuesen caramelos. Este es un país que se muere de hambre. ¿Cómo se le puede pagar tanto? Y voy a decirlo delante suyo con todo respeto, pero con firmeza. Jordi Cruyff, para quien habla, yo no soy periodista de Twitter ni periodista de Internet. Yo he estado conviviendo con los cuerpos técnicos y antes de Pacho también. El señor es un turista deportivo a título oneroso, se lo digo con todo respeto. Y allí no solamente usted es el culpable y responsable, también el señor Estrada que está en la disidencia. Y se lo dije a él, todos ustedes han permitido, los del directorio, que este señor venga acá y esté de comentarista en España todos los días. Él comenta todos los días, tiene una casa que se llama la Casa Cruyff, invita a Valdano, invita a todos, pero acá en el fútbol ecuatoriano no sabe por qué el señor no viene y dirige. Y le digo, parte de su directorio está Michel Deller. Michel Deller no le va a permitir que su técnico, que también es español, firme contrato y se vaya. Y no dirija a nadie. Igual, Emelec, que está en la oposición, no va a permitir que Rescalvo, los dos han pasado pandemia acá, porque a los dos los cogió trabajando la pandemia. La pregunta es, ¿por qué usted permite que este hombre sea un turista deportivo? Están que discuten valores de millones de dólares, lo cual debe ser una vergüenza en este país que no tiene que comer. Por favor, espero su respuesta. A ver, Roberto, nuevamente, esa es su visión, la mía es distinta y le voy a intentar rebatir lo que usted dice. Primero, quiero que usted me traiga y me diga y vaya a hacer un deber, a chequear en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, desde el 30 de enero que Jordi Cruyff se hizo cargo de la selección a la fecha, ¿cuál de esos técnicos ha dirigido una práctica con la selección nacional? No me lo responda ahora, respóndame cuando tenga alguno que lo haya hecho, porque no se ha hecho, porque no ha habido fechas, porque no ha habido tiempo y porque no ha habido la oportunidad, no porque los equipos no prestan los jugadores. Estamos viviendo otra época. Hoy es una época de fechas FIFA. Son las únicas fechas en las que se obliga a los equipos a prestar los jugadores. Fuera de esas fechas, Roberto, es imposible trabajar con una selección. Es imposible trabajar con un equipo completo. Jordi Cruyff estuvo aquí. Desde que empezó el campeonato nacional, estuvo en absolutamente todos los estadios de este país. Todos. Y usted dice, hablé con Ángel Mena, hablé con Gaibor. Jordi Cruyff estuvo en Italia, estuvo en España, estuvo en Rusia, estuvo en Estados Unidos, estuvo en México. Su cuerpo técnico estuvo en Brasil, se fue a México, se fue a Estados Unidos y se fue a España. Entonces, a ver, hablemos con propiedad, porque una cosa es
regresar a esa época en la que, como nos enseñaron nuestros papás, y ahora nos está dando una bofetada del coronavirus para que no sea así. Si tú no estás de 5 de la mañana a 10 de la noche en la oficina, eres un vago. No. Yo tengo las bitácoras de todo el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico, observando en partidos, en prácticas. Ha visitado, y otra vez le repito, Roberto, otro deber. ¿Qué técnico de Ecuador en su primer mes de trabajo visitó a todos los clubes ecuatorianos que tienen seleccionados nacionales? Todos, para revisar sus prácticas, para hablar con sus preparadores físicos, para hablar con sus directores técnicos, para estar ahí con ellos, saber cómo trabajan, de qué trabajan. Entonces, a ver, puede ser que el país no haya conocido a detalle el trabajo del cuerpo técnico, pero tampoco acepto el concepto que usted me está tirando, porque me parece que es desconocer un poco lo que se ha hecho también. Muy bien. Yo le doy una tarea también para usted, ingeniero Egas. En el fútbol, la cercanía táctica del futbolista es tan importante como el entrenamiento. Eso de estar visitando, llamando una vez, porque no ha llamado más, visitando, yo no entiendo, o sea, es como Rafa Benítez, permítame, yo le escuché a usted, con todo respeto. Sí. Yo de esto sé, permítame, yo de esto sé. Y yo he estado toda mi vida con entrenadores famosos y no famosos, y entrenadores que han tenido éxito en este país. Pero lo único acertado en esto es que yo quisiera saber, porque lo otro yo no compro. La tarea para usted es, investigue en la actualidad, estoy hablando de fútbol moderno, yo no estoy hablando de cómo se jugaba en los años 90. La cercanía es tan importante, la cercanía táctica, el grupo es tan importante como el entrenamiento. Porque ahora todo hacen con computadora. El futbolista ecuatoriano es distinto al futbolista chileno, colombiano, tiene otra mentalidad. Acá el futbolista acepta el acercamiento del técnico y se la juega por el entrenador. Si el entrenador le mezquina la cara, es difícil, es lo mismo. Todo futbolista de la selección de Ecuador, cuando ve que su dirigente se la juega por él y no es traicionado por él, se la juega por ese dirigente. De lo contrario, el jugador ve al dirigente como un enemigo, porque dice, este no me protegió a mí. Acá somos una familia solo cuando ganamos, cuando perdemos no somos una familia. Y usted sabe bien de qué me estoy refiriendo. Hay muchos jugadores que no le tienen simpatía a usted por la denuncia del fútbol del piso 17. Y estamos hablando de técnico también. Hay muchos jugadores y muchos se iban a atrever a hacer un manifiesto en contra suya porque quedó eso en blanco también. Y allí entra el entrenador. Lástima que el Bolillo no tuvo a rienda corta. Y esa es otra tarea para usted. Investigue cuántos jugadores en el fútbol ecuatoriano le tienen simpatía. Jugadores de selección. A ver, Roberto, otra vez le digo. Usted lo acaba de decir, no lo acabo de decir yo. La cercanía del jugador es importante. ¿Cómo se estaba cerca del jugador en estos meses? ¿Cómo? Le pregunto a usted, ¿cómo se estaba cerca? ¿Cómo se lograba estar cerca cuando el 80% de la selección juega regada por el mundo? Y cuando en el fútbol ecuatoriano no había fútbol, no había empezado siquiera el campeonato. ¿Cómo se está cerca? Contésteme, Roberto. Vea, señor ingeniero, con todo respeto le voy a decir. Usted me manda a hacer tarea, yo le voy a mandar a hacer la segunda tarea. Bueno. Usted como dirigente, tiene que sugerirle, porque hay otros dirigentes que mandan, señor, usted me hace 2 selecciones. La base de la selección de Ecuador, ¿quién es? Son 2 equipos. Si va a jugar en Quito, es liga y es independiente. Y tienen que entrenar en que sea con jugadores que supuestamente, porque usted no sabe, en la cabeza del técnico hay un equipo supuesto. En la cancha los jugadores se acomodan solos. Porque de rato no es, el técnico tiene que ser un fanático de su idea para trasladársela al futbolista, para que el futbolista le crea. La base está acá de la selección, no está afuera. Si vamos a jugar en Quito, tiene que ser, si no será otro fracaso, como el de la anterior eliminatoria. La base es liga e independiente. Permítame, por favor, ya le mando la tarea a usted. Y usted tiene que sugerirle, hágame una base con los jugadores de liga independiente, entréname una vez por semana. Se lo van a permitir. Se lo van a permitir una vez por semana. No siempre los jugadores estrellas que están afuera son los titulares, y afuera yo no creo que estén las superestrellas, salvo Antonio Valencia, que está acá también. Y eso no se está haciendo. Esa es otra tarea para que apunte, Roberto, por favor. Te ruego. Roberto, perdóneme. La respuesta de Francisco, tengo que ir a pausa. Sí. Responde, Francisco. Sí, otra vez, no, voy a responder muy rápido. Otra vez difiero con usted, Roberto. Me parece que si nos ponemos aquí entre las 6 personas a hacer una lista de 23 jugadores con los cuales enfrentaríamos el primer partido de eliminatoria,
Yo no creo que ninguno de ustedes, o tal vez Roberto, que tiene otra forma de ver el fútbol, termine con una lista con 80% jugadores de liga independiente. Eso me parece que ya es de entrar en el terreno de la subjetividad y me parece que es perseguir el imponer un criterio a partir de una subjetividad que me parece que hoy no es. El técnico tiene sus jugadores y si él cree que el 80% de su selección está fuera, entonces el 80% de su selección está fuera. El dirigente no es quien va a decirle no, tienes que tener otra selección. Tienes que tener otra selección, ponte a trabajar con Liga Independiente. Y tampoco es verdad que los clubes del Ecuador prestan nomás a sus jugadores fuera de las fechas FIFA. No es así. No es así porque los técnicos son celosos, porque los técnicos quieren tener a sus jugadores, porque si es lunes están en recuperación, porque el martes ya hay el táctico, porque el miércoles ya hay pelota parada. Así que, Roberto, me parece que del tiempo del que estamos hablando ya no es del tiempo de ahora. Tengo que hacer pausa para regresar nuevamente con la misma vuelta. Empiezo con Roberto y sigo con todo esto aquí porque hay que hablar de la hipoteca, hay que hablar si ese valor incluía a todos los cuerpos técnicos, porque esa es otra confusión. El valor era aprobado solo para Jordi Cruyff o para todos los cuerpos técnicos, porque ha sido un revolú de números, de cuerpos técnicos, de salarios, de reestructuración, y todo hay que conversarlo, eso del fideicomiso, todo esto aquí. Voy a la pausa. ¿Qué me dijiste, Jacobo? No te escuché. Va a ser el Francisco de aquí hace el Bonafont Challenge, no sabía. Perfecto. Voy a la pausa con el Bonafont Challenge, ya regresamos. Me voy por un costado de la vía, con las manos en los bolsillos, silbando bajito. Camino hacia mi viejo barrio de las 5 esquinas, el único barrio en Guayaquil, donde los perros aúllan al cielo en las noches de luna. Hasta siempre, mi Ecuador del alma. Me voy por un Me voy por un costado de la vía, con las manos en los bolsillos, silbando bajito. Camino hacia mi viejo barrio de las 5 esquinas, el único barrio en Guayaquil, donde los perros aúllan al cielo en las noches de luna. Hasta siempre, mi Ecuador del alma, del alma, del alma. Vamos a continuar con el diálogo. Gracias por seguir con nosotros. Ya avanzaban las 9 de la noche, 9:30 y algo. A ver, estaba conversando con Roberto. Yo solo quería hacer una pregunta rápida para que me conteste el señor Egas y seguimos con Roberto toda la ronda. ¿Nunca se le pidió a los clubes, mientras estuvo aquí Jordi Cruyff, que los presten alguna vez? ¿Nunca se les pidió o sí se les pidió y lo negaron? ¿Hay algún antecedente que se dijo para entrenar al hacer alguno de esos famosos microciclos, señor Egas? No, Diego, porque habíamos hecho ya la lista de jugadores, teníamos la lista tentativa para los partidos de la primera fecha. Esa lista contenía un 70% de jugadores de afuera. Aquí lo que se hizo es hacer mucho seguimiento de los jugadores, llamarlos, de estar con ellos en los clubes, de estar cerca de ellos, de estar en sus casas. A mí me consta que el cuerpo técnico empezó a algún jugador a hacerle seguimiento, a algún jugador muy importante de Ecuador, a hacerle seguimiento nutricional, seguimiento del peso, ir una vez por semana a su casa a controlar, a conversar con él, a ver qué estaba comiendo, a dejarle una dieta. Ese es el trabajo de cercanía con el jugador que... Pero nunca hubo la ofrecimiento, o sea, decidieron no hacer eso porque tenían otros planes. No hubo porque una selección para trabajar para un compromiso tan cercano como era marzo, tenía que trabajar con 20 y tantos jugadores.
tal vez el abogado Bonafonte hoy no estaría diciendo lo que está diciendo, pero hubiéramos trabajado un par de microciclos con jugadores que no tenían ninguna oportunidad de estar en marzo. Perfecto. Roberto, retoma la ruta. A ver, ingeniero. Yo le dije, le voy a decir con firmeza, pero con respeto. Y a mí yo de técnico yo sé. Técnico sé. No me vengan a decir, a mí no me vengan a vender figuritas de colores. Mire, nadie sabe cómo es el contrato, porque uno de los conflictos del directorio, al cual usted hace poco se pertenecía también con la disidencia, es Cruyff. Nadie sabe el contrato de Cruyff. Y comenzó, y eso le digo una cosa, a la volanta así. Yo lo escuché, porque escucho las radios españolas, le escuché a Xavi y dice, no, si yo me hago cargo del Barcelona, viene Puyol y viene Cruyff. Primero dice, ¿qué está hablando este hombre? Yo quiero ver el contrato. Nadie sabía, es un misterio el contrato. Ahí viene el otro. Si se va Jordi, es verdad que no paga castigo, se va nomás, muchas gracias, buenas noches, y si se lo despide, ¿cuánto se le tiene que pagar en el contrato? Porque eso tiene que saber el pueblo ecuatoriano. A ver, pero Roberto, le acabo de mostrar el acta donde se informa el tema. Entonces, que no me digan los directores que no lo conocían. Le acabo de mostrar, ahí ustedes lo tienen, se lo pusieron en pantalla, el acta donde habla, donde el señor Galarza, que ahora se muestra sorprendido con el tema, pregunta, ¿y si se va al Barcelona? Y yo le contesto, si se va a ese club exclusivamente al cargo de director deportivo, porque si le contratan de técnico el Barcelona no es aplicable la cláusula, él había previsto y dijo, bueno, si es que es de esto, yo quiero tener la facilidad de irme. Si es que nosotros lo queremos sacar o él se quiere ir a cualquier otro lado, hay un calendario de pagos que va bajando con el tiempo de contrato y que va cambiando, pero en todos los demás casos está previsto. El directorio lo conocía, el directorio lo aprobó. Antes de decir el unánime, está eso justamente en el acta. O sea, si Barcelona lo llama, él se va. Si Barcelona lo llama para el puesto de director deportivo y él decide tomar esa oportunidad, no hay una cláusula que lo detenga. Muy bien. Pero yo le pregunto, a ver. En fútbol se firma eso así. Yo mañana no quiero el préstamo en banco y no te pago al banco, pues igualito. No, es que no es igualito. Roberto, porque me llama otro banco y me está ofreciendo mejor interés, pues lo mismo. Pues. No es igual, es más, quizás deberíamos de estar usted o yo en los zapatos de si a usted le llama mañana CNN o ESPN, ¿qué pasaría? Pero yo le repito, a ver, pero yo le... No, perdón, usted me está interrumpiendo. Usted me tocó a mí personalmente, escuche, yo le digo una cosa. Yo trabajé 30 años en un canal. Y cuando he estado aquí también tuve oferta, pero no me fui porque yo creo en la lealtad, más allá del contrato. Yo creo en las acciones, más allá de los papeles. Yo le voy a hacer una pregunta. Sí, pregunte. ¿Qué es lo que le molesta de eso? ¿Qué le molesta? ¿Qué cosa? De que se haya firmado una cláusula de que si es que sale a Barcelona, sale. A mí me molesta el trabajo y me molesta la selección, que hace rato en la selección se la toma como un hotel de tercera. La gente denuncia cosas en la selección. Los últimos tiempos hemos sido escándalos nosotros. Desde Brasil, desde el Mundial de Brasil fuimos un escándalo. Se armó escándalo por publicidad. Permítame, después el piso 17. Eso sí me molesta. Porque usted no dio los nombres. Por Dios, se lo digo con todo respeto. Usted metió todo en el fango, no dio los nombres. Diga, este y este. Permítame terminar, yo lo escuché. Este y este jugadores, porque ahí entraron Montecos y Capuleto. Y la prensa quedó desconcertada y comenzaron a fusilar a todos los inocentes. Eso me molesta. Que esto tiene que manejarse con seriedad. Roberto, le repito. ¿Por qué no tiene nada que ver con lo que estamos tocando? Estamos tocando. Usted me acaba de decir, a ver, no. ¿Qué le molesta de que mañana un técnico se vaya? Usted me puede decir se corte el proyecto, que usted nos vendió esto como proyecto a largo plazo, que se está irrespetando a la selección, tal vez. Y un monto X económico haría que eso cambie. Francisco, yo quiero interrumpir un segundo. Paulaco, solamente le digo esto, vea, ingeniero, vea, con todo esto, ojalá que venga mañana también para seguirla, porque es lindo discutir con altura sin insultarse. Eso es como cambiar de caballo a mitad de río. Y usted es un financista, usted sabe que no se puede cambiar de caballo a mitad de río. Eso es sacarle el técnico a una selección. Por favor, Polaco, discúlpeme, perdóneme. No se preocupe, Roberto. A ver, deportivamente estoy de acuerdo con Roberto. Yo creo que ustedes debieron haber previsto, porque en el momento en que se firmó el contrato había una posibilidad de que Cruyff se vaya. Ahora,
reconociendo que no estoy de acuerdo con esa chance, porque creo que es demasiado fácil para Jordi Cruyff marcharse, y le doy mi opinión porque creo que es lo correcto de forma directa. Yo lo que quiero preguntar es que usted nos asegure, si es que es el caso, de que el directorio sabía que esa cláusula existía y que estaba, cuando se lo contrató a Jordi Cruyff, en pleno conocimiento, desde Jaime Estrada hasta los 4 compañeros del fútbol amateur, sabían que Jordi Cruyff tenía esta posibilidad de marcharse a Barcelona. Otra vez les repito, ustedes tienen la información, yo les he dejado la presentación, seguramente nuestros televidentes la están viendo en pantalla. Correcto. Existe ahí un acta donde está además los asistentes, donde están los 6 firmantes de la famosa resolución como asistentes de ese directorio, donde al final del punto del orden del día, el señor Galarza pregunta, ¿y si se va a Barcelona, paga o no paga? El presidente le contesta, no. Pero debemos entender que por esa pregunta del señor Galarza, todos sabían claro cómo era la cláusula, o tal vez la preguntaron y no sabían. Estaban todos presentes. Todos lo entendían así. Por supuesto, pero sí, a ver, es blanco o negro esa cláusula. No es difícil de entender. Si se va al Barcelona no tiene que pagar, no. Si se va al Barcelona Francisco, tiene que pagar. Aprobado, aprobado. Francisco, usted nos ha hablado de números, nos ha hablado de hechos, nos ha presentado actas, pero usted también, al hablar de toda esta cuestión, en su momento, el domingo 26 en rueda de prensa, habló de poder, de poderes que estaban detrás de todo este movimiento político. Y al principio de esta entrevista usted habló de intereses de determinados directivos. Yo quisiera saber, porque a mí me quedan muy claros los números, me quedan muy claras las acciones. Ahora, yo sí quisiera saber qué poderes son los que usted se está refiriendo. Quien haya visto el Congreso del día viernes debería tener muy clara su pregunta, Sebastián. Hubo directivos que se explayaron sobre temas que no fueron claros, y yo le estoy presentando actas, y yo le estoy presentando copias del contrato, y yo le estoy presentando documentos. En el Congreso se presentó, fue un PowerPoint hecho, me imagino, por Jaime Estrada y su equipo, que recogía datos antojadizos de un montón de cosas que hoy nos damos cuenta que ni siquiera las tienen ordenadas, no las tuvieron ordenadas cuando tomaron la resolución el 24 de abril, no las tuvieron ordenadas del viernes. Francisco, y no debieron haber tenido como directorio información también, es decir, entiendo su punto de que Francisco Vegas, presenta actas y nos muestra cómo es, pero no es un problema que el directorio de una federación tenga que ir escarbando datos a ver cómo arma algo, porque entiendo que ellos no tenían este acceso a información, o por lo menos no lo supieron. ¿Por qué? José Carlos, nos olvidamos rápido de lo que aprobamos, nos olvidamos rápido de lo que presentamos. Muchas veces en las sesiones de directorio no ponemos ni atención, estamos haciendo alguna otra cosa, estamos hablando por teléfono, estamos en otra cosa. Y después entonces pasan estas cosas. Las actas están, las actas se les envía a ellos después de la reunión, las aprueban en la siguiente reunión. Tienen que firmarlas, pues. Si no las correcto. ven, por supuesto, eso ya no es problema mío, pero nosotros hemos hecho, y después se hizo otra presentación a pedido de ellos con todas las cifras nuevamente. Entonces, yo digo, y con esto quiero de alguna manera pasarme al tercer punto, porque de alguna manera es lo mismo en el caso del secretario general. El secretario general se lo contrata en el mes de julio como un asesor a tiempo parcial de la federación. Yo en el acta digo claramente, él se incorporará con un sueldo de $7,500 a tiempo parcial. Por ahora, el sueldo por ahora, ahí entre los datos que les he dejado y entre los documentos que les he dejado, existe incluso una comunicación de la secretaria María Velázquez al jefe de talento humano, que curiosamente el día del Congreso hizo de secretario, pero al jefe de talento humano de la federación, informándole de la contratación. Ese documento dice, se incorpora a tiempo parcial por ahora con 7,500 y se le va a cubrir gastos de transporte terrestre, aéreo y vivienda. Comunicación de la secretaria del directorio después de aprobada la reunión hacia el jefe de talento humano, y ahí mismo está el acta donde también se recoge esto, que él se incorporaba a tiempo parcial y que después, en el mes de octubre, en el mes de enero, cuando trajo a su familia y se incorporó al 100%, hicimos su revisión solo proporcional del sueldo, quedó con los números que hoy tiene. Francisco, es que el directorio es el que nomina al secretario, el que nombra al secretario por estatuto. Es el directorio. Sí, entonces, yo lo que no entiendo es que se dice que se desconocía el sueldo, que se desconocía y que inclusive se le pagaba mucho más, se le pagaba más del doble
Entonces, ¿cómo ellos tienen en sus manos, asumo, documentos, porque no creo que solamente lo digan de palabra, qué documentos tienen ellos? O todo lo que se le paga da más de $15,000. Esa es mi inquietud, entre transportación, no sé si vivienda se le pagaba, para que ellos digan eso. Otra vez, Mariela, él se incorporó con 7,500 a tiempo parcial. Yo les dije que después lo íbamos a incorporar a tiempo completo y desde el inicio la federación acuerda pagarle gastos de transporte terrestre, aéreo y vivienda. Ahora ¿eso está en acta, Francisco? Sí, está en el acta. Y en el contrato tiene que estar, pues, ¿no? Y tiene un contrato. ¿Y se establece en el acta los montos de vivienda, transportación, etcétera, etcétera? No. ¿O se los deja libre? Se los deja libre. Y yo quiero preguntar algo. ¿Y qué significa tiempo parcial? No, una jornada completa de trabajo. Que él permanecía 3 semanas en Ecuador, 1 semana en Argentina. Ok, en enero, ¿qué cambia? Y aquí yo, lamentablemente, y le pido disculpas a Gustavo Silikovic, si está hablando porque terminamos necesitando las cifras para un efecto de transparencia de todos los lados. ¿Qué cambia puntualmente? Que él viene a tiempo completo, se reajusta su salario a tiempo completo y nada más. Y pregunto, ¿este reajuste fue aceptado aprobado también en directorio? No, ese estuvo en el planteamiento original. No se revisó de nuevo quizás, pero es solamente lógico, como consta en el acta, que el presidente les dice, ya en enero, cuando venga con toda su familia y se incorpore a tiempo completo. ¿A cuánto accedió ese reajuste? Termino, Sebas, la última. ¿A cuánto accedió o cuánto se dio ese reajuste para enero de este año? 10,000 y piquito de dólares más gastos de vivienda, transporte. Lo cual nunca se hizo en una sesión para que todo, sino que quedó entonces, constancia de que era el enero. Si Jaime Estrada dice que desconocía de este valor, pues tiene razón en este punto. Podríamos decirlo. A ver, los contratos, Mariela, han estado en la federación, están a vista de todo el mundo otra vez. Si ellos quieren una información, hacen un requerimiento. Me parece que esto es malicioso ya de decir, a ver, ¿dónde encontramos algo? Porque le quiero decir algo, Mariela, y otra vez, me parece que ya en el famoso Congreso se perdió la acusación de las facturas de Delta y eso más, no lo volvieron a mencionar, no volvimos a hablar de eso. Ya se perdió porque se dieron cuenta que al ir a buscar los documentos habían también notas de crédito. Entonces, no eran solo las 2 facturas que tenía el señor Ampuero, sino habían también 2 notas de crédito que decían que la federación no había pagado esas facturas y por tanto no se había confabulado ese gran delito del presidente para sacarse $1,500 de la federación. Entonces, no hemos ido a buscar, es hasta ahora que están yendo a buscar la información después de haber hecho todas estas temerarias acusaciones que para mí tienen otra motivación. Mariela le preguntó al inicio, cuando estábamos viendo por orden los temas sobre la famosa hipoteca. Sobre la hipoteca que luego nos enteramos creo que me le robé el puesto a Sebas. Después te doy a ti el paso a Sebas. Adelante, Mariela. Hablemos de eso y para que repregunte Sebastián. Sí. Pero es importante así, saber eso. Y si es verdad que existe fideicomiso. Sí, Francisco, muy dinámico como venimos desarrollando esta entrevista. Quiero separar. Primero, hipoteca. Primero préstamo. Hay un préstamo que desembolsó Banco de Pichincha, ¿sí o no? Sí. ¿Fue aprobado por directorio, correcto? ¿O no tenían conocimiento? Ahí tienen ustedes 2 documentos donde la secretaria María Velázquez informa la autorización que ha dado el directorio al presidente, no solo para tomar el préstamo de Banco de Pichincha, sino para firmar todos los documentos legales, fideicomisos, etcétera, etcétera, que aseguren el pago de ese préstamo. Lo tienen ustedes ahí, está en 2 actas. Entonces, déjeme recorrer solo este tema, Mariela, porque es importante. En la entrevista pasada yo les había contado que cuando llegamos a la federación encontramos sus arcas completamente vacías y muchísimos compromisos. El inmueble, el edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, única posible garantía que la federación puede tener para un préstamo, estaba con una prohibición de enajenar. Estaba con un gravamen que le habían puesto porque Luis Chiriboga le firmó una garantía al Deportivo Quito sobre una deuda. Y cuando el Quito no pagó esa deuda, nos vinieron a cobrar una letra. ¿El edificio estaba como garantía de la deuda del Quito? No, el edificio estaba con un gravamen a causa de ese juicio, Diego. Laboral debe haber sido, me imagino. No, era una deuda, era un juicio civil, doctora. Era un juicio civil por una deuda, por una letra de cambio. Una letra de cambio del Deportivo Quito a favor de un señor Cristian Aguas.
firmada con garantía por Luis Chiriboga a nombre de la federación. Entonces, esa deuda no se pagó, se fue a juicio esa letra y había un gravamen sobre el edificio. Entonces, nosotros tomamos el préstamo del Banco Pichincha en marzo con autorización del directorio, en marzo del año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que Banco Pichincha no solo que nos dio un crédito, sino nos dio un crédito sin garantía. Aquí se quiere configurar como que el Banco del Pichincha de alguna manera se ha beneficiado porque yo soy el presidente de una operación oscura de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes ha logrado hacer un préstamo sin garantía en un banco? ¿Los derechos de televisión, Francisco, no fueron garantía? No, eso es diferente. Eso es un fideicomiso de ingresos, que quiere decir que es un medio de pago eso, no es una garantía, es un medio de pago. Es un medio de pago que asegura un cierto flujo. Entonces, Francisco, sí. Perdón, y es cierto, como aseguró Nasib Nem en el Congreso Extraordinario, que eso está en contravención con el Código de Ética de FIFA, el hecho de que usted haya suscrito como presidente y tenga una relación familiar con los principales del Banco del Pichincha. No, Sebastián, para empezar, ni siquiera me parece que llega al tercer grado de consanguinidad. Segundo, para que eso se confabule, tiene que haber un beneficio a nombre de esa institución por mi gestión. Es decir, si hubiera créditos, por ejemplo, si la federación tomaría créditos con el Banco del Pichincha, pagando una tasa fuera de mercado, evidentemente beneficiando al Banco Pichincha en algún aspecto, bueno, ok, se configura un tema de intereses y un tema de dolo, pero en este caso, como les digo, no solo que conseguimos un crédito que garantizó la liquidez de la federación, sino que lo conseguimos en un momento en el que la federación no tenía ningún historial crediticio favorable, pero es que se dijo, ninguna garantía. Francisco, se dijo en el Congreso por parte de la representación de Melec que usted mocionó, lo cual no me queda claro, porque créame que yo estuve escuchando todo el Congreso, pero no me dejó muy clara esta aseveración, que usted mocionó para que el edificio de la Federación ubicado en Guayaquil, en la avenida Las Aguas, sea parte de un fideicomiso y cuya propiedad posteriormente se transfiera en el caso de asumo un no pago. Esa figura quiero que me quede claro, porque para la gente que nos está viendo, lo del crédito, eso está subsanado, directorio aprobado, ok, se fue. ¿Cuál es esto? ¿Por qué entra aquí el bien inmueble de propiedad de la federación? ¿Y por qué usted como presidente lo quiso mocionar para que sea parte? ¿O también esto es mentira? Yo quisiera que esto se me explique. Mariela, este tema se trata curiosamente. Ustedes saben que esa famosa reunión del 24 de abril se cortó en dos partes. Una que tuvo la participación mía, de Michelle Deller y de Mansur, y otra que continuó la reunión después, cuando nosotros ya salimos. Ese tema, y usted podrá ver en el orden del día, ese tema jamás estuvo en el orden del día. Lo único que se hizo es leer un mail del banco donde el banco proponía ya, porque nosotros habíamos liberado ya el bien de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya hoy el edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es un bien libre y sin ningún gravamen. No es hipotecado a nadie. Es de la federación y sobre ese edificio no pesa ningún gravamen. ¿Y la figura del fideicomiso? No está el bien en un fideicomiso, Diego. No está ya. Eso es lo que nos iba a explicar. Nunca estuvo. No. El banco había enviado un mail con una propuesta que nunca se trató en directorio, que yo ni la conocí porque no está en ningún acta, y el bien está libre. No es que el bien esté en un fideicomiso a favor del banco. Disculpe si no utilizo las palabras precisas, pero digo, esta carta o esta comunicación o esta resolución donde en teoría se decía que la federación o el edificio iba a pasar a tal, que finalmente es lo que la representación de Melec expuso como algo muy grave. Usted, y de forma objetiva, Francisco, ¿no tenía pensado hacer lo que se dijo el viernes con el bien de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? No tenía conocimiento siquiera, José Carlos. Eso sale en una reunión en la que yo no estaba. Se imagina que si yo tenía algún interés en eso, por lo menos hubiera asistido a la reunión y lo hubiera propuesto yo, ¿no? Adobando la píldora como para ponerlo lindo. Ahora, en el famoso quinto punto de ese 24 de abril, porque yo sí he podido revisar esa acta, sí se habla, usted no estaba, es cierto, pero se habla sobre la posibilidad de reestructurar el flujo mediante un crédito hipotecario o mediante una hipoteca. ¿Eso usted lo pensó, hipotecar el bien para de alguna manera reestructurar los flujos del año 2020?
No. José Carlos, a ver, y se me quedó en el tintero porque viene relacionado a otra pregunta que me parece que me hizo Mariela antes. O me parece que fue Diego que me preguntó si es que los valores de estos de la reestructuración o la refinanciación o la reducción o lo que queramos llamarle de Jordi Cruyff se expusieron en el directorio o no. Y les quiero decir con mucha lástima que nuestros 6 directores famosos, en la reunión del 9 o 10 de abril, me parece que fue la reunión acordada o planteada por la presidencia para presentarles los avances del plan de emergencia, lo puedo decir ahora, nos boicotearon la reunión, confirmaron su asistencia y minutos antes ninguno apareció. La pudimos instalar llamando a los suplentes porque ellos ninguno volvió a contestar. El uno tenía problemas en la fábrica, problemas médicos, problemas de conexión, problemas de internet. Lo cierto es que los 6 coincidencialmente tuvieron problemas 10 minutos antes de la reunión y ninguno se conectó. Ahí se aprobó en el directorio de ese día, se aprobó todos los números del tema de Jordi Cruyff y se aprobó el plan macro de reestructuración de los flujos de la federación. Y los que no fueron, que usted dice que boicotearon, no tienen alternos, gente que les puedo contar. Sí, no sí, tienen sus alternos, todos tienen sus alternos. Y fueron. Ahí estuvieron, los alternos por eso fueron ahí. y conformaron el quórum. En ese plan no se contempló hipotecar el edificio de la federación. José Carlos, en ese plan no había ninguna deuda nueva para la federación, ninguna, no más deuda. Ahí era una reestructuración de flujos. No vamos a tener estos ingresos, ¿dónde podemos ahorrar para no tenerlos? Entonces ahí entró el tema de los salarios de cuerpo técnico y director deportivo, ahí entró la reprogramación de los torneos de la federación, ahí entró la postergación de los proyectos VAR y algunos otros que reprogramamos, ahí entró la solicitud de ayuda financiera con Conmebol y FIFA, pero no en ningún momento... ¿De dónde sale este fideicomiso entonces, Francisco? ¿De dónde sale este fideicomiso que lo alegaron inclusive en el Congreso, que era inclusive algo muy grave que se planteaba hacer con la casa, no con la casa de la selección, sino con el edificio de la federación? Es que se mezcla peras con naranjas, Mariela. El fideicomiso es un fideicomiso de ingresos. Simplemente lo que se hizo fue fideicomisar los flujos del contrato de televisión, para garantizarle al banco un flujo de repago, nada más. Ingeniero, el señor Estrada decía todos los movimientos de la selección eran un misterio. Y muchos de los que estaban en el Congreso dicen que no tienen para entrar a su oficina a tocar a la puerta, que no hay sillas, que usted no le presta sillas ni para que se sienten, que no conocen nombres de algunos de ellos. Es un plano más personal para que venga Roberto, ¿no? Pero básicamente hablaban de que no había ningún tipo de relación buena con usted. Puede ser, ellos lo pueden haber sentido así. Quizás yo soy un ejecutivo más que un político. Yo no concebía el hecho de que en la oficina del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde se tratan temas por momentos sensibles, por momentos privados, por momentos que no se pueden conocer, había 14 o 15 personas sentadas en un sofá esperando, oyendo, viendo quién entra. A ver, yo lo único que hice es reconfigurar la oficina para que la espera se haga abajo y llegue al tercer piso las personas que tienen una cita, que tienen un tema autorizado, un tema importante. Que eso puede haber caído mal, seguramente. Y seguramente si cayó mal es un tema que tenemos que revisarlo. Nosotros ya teníamos el plano de reconfiguración del edificio, donde teníamos una cafetería para los directivos, una sala de espera con televisión. Es decir, no es que yo los quiero tratar mal, es que como se los estaba tratando tampoco tenía sentido. No podía ser que había gente que venía a acampar todo el día a ver si el presidente le daba o no le daba 2 o 3 minutos de su tiempo. Me parece Francisco, que eso en el mundo, eso fue... no... Una pregunta. Roberto. A ver, ingeniero, no es de mi parte, porque yo una vez lo vi en su vida y yo no lo he tratado a usted, puede ser una gran persona, pero no lo conozco, pero los dirigentes sí lo conocen. Tanto es así que los dirigentes lo llevaron a usted. Los mismos que hoy se reúnen Montescos y Capuletos en un congreso para removerlo, que es el término que han utilizado, no destituirlo, los mismos hoy lo acusan de ser autócrata, de no tener empatía con ellos, se olvidó quién lo llevó al poder y otra de las cosas.
Hoy yo le he escuchado que de manera inteligente usted hace una defensa muy buena, porque parece que la tienen estructurada. Le digo que cuando usted lo iban a remover, el acta ya lo llevaron hecha, solamente firmaron, nada más, el día de la remoción. O sea, usted no se había dado cuenta de eso, estaba muy confiado. Y siempre gana la guerra que tiene la confianza del enemigo. Y esta guerra se la ganaron en la primera instancia. Ahora viene una pregunta, aparte de empatía, falta de empatía, ser autócrata, porque eso lo están acusando. ¿Qué ocurre si la Confederación Sudamericana de Fútbol reconoce al ingeniero Estrada? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Por qué? Porque parece que hasta el momento van 2 pasos adelante los disidentes. Y los disidentes posesionaron a Estrada como presidente. Y antes de posesionarlo a Estrada como presidente, muchos clubes de la costa y de la sierra se acercaron a usted para que usted exponga, presente pruebas. Y usted me esquinó la cara y dijo que no. ¿Es verdad o mentira? No, a ver, Roberto, yo quiero decirle dos cosas. El hecho de la empatía y toda esta discusión de la empatía, y lo acabo de decir, quizás yo por ser más un ejecutivo que un político lo descuidé. Y eso seguramente es uno de los errores que hay que admitir y seguramente hacia adelante es una de las cosas que hay que cambiar. Evidentemente, la dirigencia del fútbol nacional está acostumbrada a un trato y en mí no lo tuvo, seguramente, apertura, etcétera, etcétera. De eso a decir que ellos me pidieron una reunión para exponer los datos que estaban pidiendo o que querían ver los otros directores o otros clubes, etcétera, y que yo se los negué, no hay nada de verdad. Yo incluso en estos días que he hablado con muchos de ellos, les he dicho, pero a ver, ustedes tenían dudas sobre este tema y me parece que los clubes no solo no tenían dudas, sino no se habían interesado en este tema. Los únicos que se habían interesado son estos 6 directores que empezaban a buscar, como quien dice, la quinta pata al gato. Y yo estoy de acuerdo con usted. Yo ese día llegué muy confiado a exponer otra cosa, un avance de un plan, y nunca me imaginé que pudiera venir una resolución de ese tipo ya firmada, ¿no? Tomada y firmada. Y seguramente consensuada con algunos equipos de algunas asociaciones también. Bien, Francisco, Tengo que hacer otra. permítame, Tengo, no me contestó. Si la tengo más Confederación tiempo por si acaso Sudamericana para que de lo Fútbol sepan. ¿Ah? reconoce al ingeniero Estrada, ¿qué pasaría si la Confederación Lo, reconoce al ingeniero Estrada? Roberto, lo tendría que hacer en base a alguna legalidad y me parece que hoy no hay una legalidad. Si lo hace en base a una presión política y etcétera, habrán otras instancias para dilucidar esto que no son necesariamente la Confederación. Pero por ahora la Confederación ha mostrado un estricto apego a los procesos, un estricto apego a los estatutos, por lo que yo no creo que se venga en el horizonte algo así. Y le digo muy claramente, el estatuto está violado por donde se lo mire. Quizás algún abogado pueda decir que no en base a una omisión que hace el estatuto, pero nunca a una norma expresa en él. Quiero decirles a todos mis compañeros que tenemos media hora más, pero tengo que hacer un corte. Vamos a tener media hora más para poder seguir conversando con el señor Egas. Por cierto, no ha venido acá todavía este programa el señor Jaime Estrada. Vino su abogado, el abogado Ulloa, a exponer sus temas. Ojalá pueda venir en el transcurso de esta semana también para poder dar todas sus ideas. Solo sí o no, señor Egas, para irme a la pausa. Desde el 24 de abril no han vuelto a hablar con Jaime Estrada. No. Ok, vamos a la pausa y regresamos para seguir con este diálogo. Tenemos 25 minutos más. Ya volvemos.
Ok, entro con Roberto con esa sola pregunta y voy con Sebas. Ingeniero Vegas, le cuento la otra. La oposición cree que en un mes ya están ellos con agua bendita. Yo no soy amigo. Bien, tenemos algunos minutos más todavía. Muchísimas gracias por el tiempo. Roberto, tú querías hacer una pregunta y voy con Sebastián ahí. Por favor, sigamos que tenemos y aprovechemos al máximo. Es una pregunta peso pesado. A ver, ingeniero Vega, por favor, agárrese bien. Me avisa cuando esté bien con cinturón de seguridad. Haga lo que estoy preparado para todo. No, yo siempre pregunto con respeto. Hay un traslado de partidas del fútbol femenino y el fútbol formativo al fútbol profesional para que la diferencia no resultare más de 4 millones en exceso de tanto que estamos hablando de dinero, ¿es verdad? A ver, Roberto, cuando usted me dice un traslado de partidas, ¿qué me quiere decir? Es decir, que nosotros estamos tomando fondos presupuestados para el fútbol femenino, etcétera, etcétera, para pagar y minimizar. Pero entonces el contrato tendría que decir otra cosa, tendría que haber un doble contrato para que sea eso. Yo le estoy mostrando el contrato con las cifras. De dónde lo paguemos es otra cosa. Yo creo que usted está confundiendo un tema. Y es que el presupuesto es otra cosa, el presupuesto aprobado. Si usted quiere en el presupuesto aprobado en enero encontrar selección mayor 5 millones, no lo va a encontrar. Primero, porque ya le expliqué que no es todo selección mayor, es selección mayor y dirección deportiva. Y segundo, porque la dirección deportiva, para quien ha tenido una buena clase de costos, esto se llama distribución del costo, entre todos los rubros, entre todos los centros a donde se aplica, la dirección deportiva está presupuestada proporcionalmente en todas las selecciones nacionales. Entonces, no es que se toma, porque además no corresponde que el director deportivo se cargue solo como selección mayor. Usted podrá haber sabido, usted parece investiga mucho, que Antonio Cordón está acá y está trabajando con Célico y ha trabajado con Rodríguez y ha trabajado con Moscoso y está trabajando con Emily Lima. Entonces, lo que se hace en una buena práctica presupuestaria es distribuir ese costo proporcionalmente al tiempo que ese profesional dedica en cada una de las selecciones. Ingeniero, una repregunta a lo que usted me dijo. Esto es pesado. Todos los gobiernos respaldan siempre a sus combinados. No me vengan con que no. Todos los gobiernos. ¿Usted ha recibido algún respaldo de este gobierno? Respaldo no. A ver, yo tengo una muy buena relación con el gobierno. Hemos trabajado. Ustedes conocen que estábamos trabajando en el plan Juego Limpio. Ellos se acercaron a nosotros y nosotros a ellos muchísimo a partir de ese plan. Nuestra idea es hacer escuelas, hacer canchas. Vamos a ver cómo la pandemia del COVID afecta ese plan, por seguramente se postergará también. Entonces, tengo una muy buena relación con la Secretaría del Deporte, tengo una muy buena relación con el gobierno nacional, pero a ver, yo otra vez, porque aquí se intenta darle un tintecito de que, y no lo digo usted, en el país se intenta dar un tinte de que el gobierno ayudaría en algo. No, nosotros ni a la Secretaría del Deporte, ni a la Conmebol, ni a la FIFA le estamos pidiendo ninguna ayuda. Le estamos pidiendo que se cumpla con el estatuto y las normas que rigen a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si es que mañana se pediría registrar el directorio de Estrada o sucedería lo que usted me dice, que la Conmebol registre ese directorio, eso sí sería una ayuda, porque estaríamos hablando de alguna manera de, desconociendo el estatuto, reconocer algo que se hizo no apegado a él. Ya mismo vuelvo con una. Francisco, a mí me queda claro que esto no es una cuestión de números y tampoco una cuestión jurídica, esto es una cuestión política, esto es un golpe político. ¿Cuánto de ese golpe político tiene que ver, primero, con que FIFA iba a mandar una comisión en marzo para reestructurar el estatuto y que ese estatuto le iba a quitar el nuevo poder al fútbol amateur? Y segundo, ¿cuánto tiene que ver en todo esto su relación con los principales de la Liga Pro, institución de la cual usted ha tenido duras declaraciones en su momento el domingo 26? Mire, a ver, yo creo que mucho de esto tiene que ver sobre todo la parte del fútbol amateur. En algún momento el señor Mantilla se me acercó a ofrecerme los votos del fútbol amateur si es que yo lograba que FIFA le dé el mismo peso a los clubes amateur
que a los clubes profesionales. Lamentablemente lo hizo en una reunión privada en mi oficina, por eso no se los puedo probar, pero así lo hizo. Y cuando yo le di la negativa, seguramente eso no le gustó. Ellos son parte de esa comisión del estatuto y me parece que pueden ver que ya esa inequidad con la que están distribuidos los pesos en el fútbol ecuatoriano se acaba en el momento que viene el nuevo estatuto. Entonces, mucho de eso, mi relación con los principales de Liga Pro, me acabo de dar cuenta a partir de esto que ha sido mala, porque yo, la verdad, con Miguel Ángel Lor he tenido una relación cordial siempre, incluso hemos estado juntos en algunas batallas, como la misma elección de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y muchas otras. Yo fui una de las personas que a él lo promovió como presidente de la Liga Pro y mi relación con él había sido buena. Ni siquiera he hablado con él para empeorar esa relación, parece que se ha empeorado en silencio. Francisco, perdón, porque me obliga una repregunta. Entonces, a ver, aquí hay una cuestión muy clara. En su momento, Amílcar Mantilla fue cuota del chiriboguismo. En su momento, Carlos Galarza fue cuota del chiriboguismo. ¿Por qué usted, al igual que Jaime Estrada, los incluyeron en su lista para buscar el directorio de la federación? Si eran cuotas declaradas del chiriboguismo. Sebastián, Amílcar Mantilla no es parte de nuestra lista. Amílcar Mantilla se elige en el Congreso de Fútbol Aficionado. Correcto. Y lleva varias elecciones ganando ese Congreso, habría que ver cómo, pero lleva varias elecciones ahí. Entonces, nosotros no tenemos, y los clubes y las asociaciones no tenemos nada que ver con la elección de Amílcar Mantilla. Es como que usted trae dos cuerpos y los pone juntos, y en el único sitio donde se juntan es en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, Amílcar Mantilla vino ya del fútbol amateur elegido y se incorporó con sus tres directores de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado. El tema de Galarza, bueno, es un error, no sé, seguramente creímos en él, seguramente pensamos que él se mostraba, él durante la elección se mostró lejano a ese grupo de asociaciones, a ese núcleo de asociaciones que perseguían el continuismo, y se mostró muy lejano, se mostró muy favorable al cambio, muy favorable a renovar, muy favorable a mejorar. ¿Qué más te puedo decir? Francisco, y justamente, Mariela, una cosita rápida sobre la política. En orden, hay que ir en orden, sí, para no desordenar el programa. Ya que Dieguito no dice nada, yo le pongo orden. Después de Seba iba yo y él me interrumpió la pregunta, pero dele, por favor. Dele, mi amor. Dale, Mariela. Siempre tan caballeroso, lindo. Francisco, ¿no se le ha cruzado por la mente renunciar luego de ver lo que pasó en el Congreso? Ningún presidente de club lo defendió, dijo esperemos a que por lo menos escuchar la otra parte. ¿Usted no se siente que prácticamente está sin respaldo dentro del fútbol ecuatoriano? Y le hago esta pregunta más allá del derecho, que lo hemos hablado prácticamente 2 semanas. ¿No siente usted que ya a lo mejor renunciar es la manera ya para ya salir de todo este problema en que se le ha venido encima? Mariela, a ver, yo le voy a ser muy sincero. Primero, el Congreso tuvo solo a la gente que había hecho oídos primero a las denuncias de Jaime Estrada y que estaba ahí para escuchar eso. Quienes no creían en eso, quienes sabían que eso no era así, quienes conocían de primera mano que todo eso era simplemente infamia, no estuvieron ahí. Y hubo un número importante de clubes y un número importante de asociaciones que no se dieron cita en este Congreso. Yo no pienso renunciar mientras esté atropellando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si yo en algún momento veo que legítimamente, de la manera en la que se tiene que hacer, hay una gran mayoría, que pide la salida de su presidente o que lo juzga y etcétera, todo lo que prevé el estatuto, bueno, pues estamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que hay tanta desinformación que yo ni siquiera contaría con que estos 40 y pico de votos, ni siquiera sabemos cuántos, porque ahora, 46. Sí, pero ahora ya trascendió la comunicación de una asociación que dice, hey, yo ni siquiera pude meterme a Zoom y me están poniendo como que he votado a favor. Y hay algún club que también está en la misma situación. Entonces, no, yo creo que hay tanta desinformación que hay mucha gente que no sabe qué tren nos atropelló, qué tren pasó por encima, qué pasó.
Entonces, Ahora, yo ni Francisco, siquiera me animaría a decir que ese grupo perdure en el tiempo. La realidad, y un poquito pegándome lo que decía Sebastián antes, más allá de quién tiene razón, usted expone sus números, el otro grupo expone los suyos, y hay un principio de legalidad avalado no por Conmebol, pero también un tinte político. Y usted tiene aliados, tiene, entre comillas, enemigos políticos, y tal vez hay yo creo, un mínimo porcentaje que está en el medio que tal vez vea alguna cifra y dirá, ¿sabes qué? No tenía razón o sí tenía razón. ¿Cómo gobernar? Atando a la pregunta que hacía Mariela, porque hoy usted tiene un directorio dividido, 6 contra 3, ¿cómo se toman decisiones? Si mañana usted dice, quiero comprar 5 plumas y no se las dejan comprar, quiero comprar 10 libros, no se lo dejan comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Y atando la parte política, también se lo criticó por no asistir con regularidad a la federación. ¿Cuál es la verdad en torno a Francisco Egas viniendo a Guayaquil y estando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Bueno, a ver, en el tema gobernabilidad, seguramente con el tiempo vamos a tener que ir encontrando un acuerdo de gobernabilidad. Vamos a ver qué pasa con Francisco Egas, qué pasa con esos 6 directores, qué pasa con Michel Deller, qué pasa con Carlos Mansur a partir de lo que decidan nuestros entes rectores que sucede aquí. Aquí nos estamos exponiendo, José Carlos, al peor de los escenarios. Nos estamos exponiendo a un escenario de intervención. Y yo no sé si ustedes han estudiado cuidadosamente qué significa un escenario de intervención. Significa un escenario donde viene una comisión normalizadora, nos manda a todo el mundo a la casa, suspende a la selección ecuatoriana y a los clubes ecuatorianos de toda competencia internacional. Hoy pude, informándome un poco más, incluso los clubes ecuatorianos pierden inmediatamente el día que entra la comisión o la intervención de FIFA y Conmebol en un país, los clubes pierden inmediatamente todos los derechos económicos y federativos sobre todos sus jugadores. Estoy hablando de algo que es muy grave y por eso digo que es muy grave que haya habido clubes que sin informarse bien respalden este tema, porque estamos jugando con fuego. Entonces, yo sí digo, vamos a ver cómo termina este tema y dónde terminamos unos y otros, pero el peor escenario es el de no encontrar un acuerdo de gobernabilidad que permita que esto salga adelante. Es decir, el golpe de Estado no puede prosperar porque es ilegal. Y entonces, si el golpe de Estado puede más que la legalidad, entonces lo que viene es la intervención. Muy bien, ingeniero. Y con respecto a su asistencia, y es que no me contestó eso, Roberto, con respecto a su asistencia a la federación. A ver, José Carlos, ha habido 17 directorios en el año 2019, otros 6 me parece en el año 2020. El presidente ha estado en todos menos uno, que fue el directorio del 26 de abril, que citó ya Jaime Estrada como presidente, como supuesto presidente. Entonces, en directorios he estado en todos. En comités ejecutivos he tenido algunas faltas que han correspondido y están todas debidamente justificadas, han correspondido a los compromisos de representación del fútbol ecuatoriano en Conmebol, en FIFA, etcétera, etcétera, a los compromisos con la selección ecuatoriana de fútbol. Secretaría tiene absolutamente todo eso. Y usted tiene que entender además que esta administración le apostó muy, muy fuerte a un proyecto deportivo. Y ese proyecto deportivo también necesita seguimiento. Y ese proyecto deportivo está en la ciudad de Quito. Nuestra selección, nuestros cuerpos técnicos, todo lo que respecta a la parte deportiva de la selección nacional funciona en Quito. Yo invertía 2 días por semana, al inicio y al fin de la semana, en Quito. Y quien está en la casa de la selección o quien ha pasado por ahí o quien ha tenido la oportunidad, me habrá encontrado ahí siempre 2 días por semana trabajando con los cuerpos técnicos y trabajando con... Ahora, que ha habido gente que se ha dedicado mucho más a la política de la federación y ha gastado muchas más horas en la política de la federación, seguro que sí. Bien, ingeniero, una pregunta. Y ahí termino, Roberto. Sí, pero yo no he hablado, por favor. Pero para que sepan. Ahí voy. Ingeniero, usted está en este momento aceptando ausencia. ¿Usted nunca se dio cuenta que 5 miembros del directorio más Estrada, no quiero utilizar la palabra conspirando, pero lo querían remover a usted primero? Usted no se da cuenta de que el Congreso tuvo un entramado táctico, todo estructurado hasta las intervenciones. Usted no se da cuenta, ingeniero, que tiene que cambiar los asesores, que en menos de 30 días se va a pronunciar. Quizás legalicen esto de Estrada. Quizás la Confederación Sudamericana de Fútbol, que hay que ir preparando la contrarréplica. Y otra, no se dio cuenta que en el Congreso, ¿qué hacen todas estas personas? En primer lugar, las escucharon. Y no de a uno, sino en bloque.
Segundo lugar, ¿cuál fue el punto número 1? Señores, salimos en defensa de la ecuatoriana de fútbol por el mal manejo financiero nuestro y también porque podemos perder el patrimonio. Y todo el mundo escucha. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que es tácticamente, pero el juego perfecto. Seguro que sí, Roberto, seguro que sí. A ver, yo le puedo decir que el rompimiento definitivo se dio en un momento en el que así como ahora vino, ¿no? La resolución, el análisis, la acusación, el análisis de la acusación, la resolución y las firmas, todo en un mismo papel antes de que ni empecemos la reunión de directorio. Asimismo, en el mes de marzo vino una reestructuración de comisiones impresa, lista, etcétera, etcétera, previamente acordada por los 6 directores. Entonces, empezamos a tener indicios de esto. Lo que no nos esperábamos es que haya la audacia de querer atropellar de esta manera el estatuto y las normas y las reglas y los reglamentos y absolutamente todo lo que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero, Roberto, no nos sorprende este tema. Usted, le repito, creo que es un estudioso de la materia. Yo quisiera que usted se meta un poquito en lo que fue la administración Villasís y el rol de Amílcar Mantilla y sus 4 votos más el rol de alguno de los directores que tenía Villasís en ese gobierno y cómo terminó eso. ¿Cómo terminó? Claro, seguramente un presidente con otra personalidad y otra manera de ver las cosas aguantó muchas cosas que yo no estoy dispuesto a aguantar, pero terminó exactamente igual. Es decir, 4 del fútbol amateur, cogemos un bravo de los otros, somos 5 y ahora hacemos lo que nos da la gana en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y eso es precisamente la receta que se está replicando ahora. Agradecerle por el tiempo, no tengo más preguntas, no tengo más tiempo, hasta que me griten acá. Agradecerle a Francisco por todo el tiempo, por todo lo que ha podido contestar. No han hablado para nada con Jordi Cruyff. ¿Ha hablado usted con Jordi Cruyff, sí o no, en estos días, después del 24? Sí, yo ¿Sí hablo, estoy apenado con él, sí, estoy apenadísimo. Ok, sí han hablado. ¿Y tiene pruebas para demostrar quién es el que ganaba $80,000 en becas y viáticos, que lo denunció el otro día? Si es que Roberto, tiene, sí o no. Tengo todas las pruebas. Es más, les he dejado una diapositiva porque ellos el gasto en directorio de cada uno de los directores en 2019. Ojo, venga 2019, mañana. 2019 cuando ya hicimos una reducción. Si sacamos el mismo dato de 2018, me parece que los 80,000 se ¿Y quedan. tiene el 18, Francisco? ¿Se puede presentar el 18? Sí, claro. Lo que pasa es que en el 18 solo están 4 de los 9 Francisco, pero la información no es para nosotros, es para la gente. ¿Quién es ese director? Porque al final, que yo lo sepa por una diapositiva, no sirve de nada. La persona que más le cuesta al directorio y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol se llama Amílcar Mantilla. Francisco, muchísimas gracias por su tiempo. Dietas, choferes, transportes, etc. Muchísimas gracias por el tiempo. Ojalá el señor Jaime Estrada pueda estar también con nosotros en el transcurso de la semana. Está invitado, como siempre. Agradecerle a Francisco. Compañeros, un gusto como siempre. Buenas noches.